Un millonario se enamora de una joven que cuida a su padre enfermo y trabaja día y noche para sobrevivir. Una joven desesperada corre por las frías calles de la ciudad, sus lágrimas congelándose en su rostro mientras suplica por la vida de su padre. Ella no imaginaba que esa noche oscura encontraría a un hombre rico y poderoso, alguien que cambiaría su destino para siempre. Prepárate, porque esta historia te hará creer nuevamente en el poder del amor verdadero. Soy Augusto Martín, el contador de historias. Suscríbete al canal, deja tu like en este video y comenta desde dónde nos estás viendo. La nieve era rara en Buenos Aires, pero esa noche la ciudad parecía envuelta en una bruma helada. Mariana apretó el abrigo delgado contra su cuerpo mientras sus pies pisaban con dificultad la vereda mojada. El frío se filtraba en sus huesos, pero eso no importaba. Nada importaba cuando su padre agonizaba en la cama de un hospital y ella no tenía cómo pagar la cirugía que lo salvaría. El celular temblaba en su mano temblorosa. La notificación de la llamada perdida del Hospital San Felipe brillaba en la pantalla como una advertencia cruel. Tragó en seco y marcó de vuelta. Hospital San Felipe, buenas noches. Soy Mariana Esquivel, mi padre, Javier Esquivel. Llamaron hace unos minutos. Espere un momento. El sonido de las teclas al otro lado de la línea fue lo único que escuchó mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Señorita Esquivel, su padre necesita la cirugía esta misma noche. Sin el pago no podremos proceder. Pero, por favor, yo... Lo siento. La administración es clara con estos casos. El clic del teléfono al cortarse sonó como una sentencia de muerte. Mariana quedó de pie en medio de la calle, sin saber qué hacer. No tenía dinero, no tenía a quién recurrir. Y el tiempo se agotaba. Un sollozo escapó de su garganta. Apretó los labios, negándose a ceder al pánico. Tenía que haber una manera. Un auto negro y elegante se detuvo en el semáforo frente a ella. Sus luces iluminaron el suelo mojado, reflejando el rojo brillante del freno sobre los charcos de agua. La puerta se abrió y, de entre las sombras, emergió un hombre alto, envuelto en un abrigo de lana oscuro. Los pulmones de Mariana se vaciaron. Alejandro Montenegro. El nombre se formó en su mente como un trueno. Lo había visto en las noticias, en portadas de revistas financieras, en los murmullos de la gente cuando hablaban de fortunas inimaginables. Un hombre implacable, dueño de un imperio, alguien que jamás desperdiciaba su tiempo en causas perdidas. Pero él podía pagar la cirugía de su padre sin siquiera notarlo. El miedo y la desesperación chocaron dentro de su pecho, una lucha entre el orgullo y la realidad brutal que la aplastaba. No tenía opción. Sus piernas se movieron antes de que pudiera pensarlo. Corrió hacia él. «Por favor, ayúdeme». Su voz quebrada atravesó el aire gélido. Alejandro Montenegro se detuvo. Giró el rostro lentamente, y sus ojos oscuros encontraron los de ella. Fríos, penetrantes, peligrosos. Mariana sintió sus rodillas flaquear, pero no podía detenerse. «Mi padre está muriendo», susurró, la garganta cerrándose con el dolor. «Necesita una cirugía urgente y yo no tengo dinero». El semáforo cambió a verde. La puerta del auto aún estaba abierta. Alejandro Montenegro la observó por un largo momento. Su expresión no mostraba compasión, no mostró nada. Cuando habló, su voz fue baja, calmada. «Sube al auto», era una orden. Mariana titubeó. El interior del coche parecía una jaula de oro. Cruzar esa puerta significaba venderse al demonio. Pero del otro lado de la ciudad, su padre estaba muriendo, y no tenía más opciones. Con el corazón martillando contra su pecho, subió. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido definitivo. El auto se deslizó por la avenida silenciosa.
su motor ronroneando como un depredador satisfecho. Alejandro Montenegro no había dicho una sola palabra desde que arrancó, y el silencio dentro del vehículo era sofocante. Mariana apretó las manos en su regazo, sintiendo su cuerpo temblar, pero no por el frío. ¿Dónde está tu padre? Su voz la tomó por sorpresa, grave, sin rastro de emoción. En el Hospital San Felipe. Sufrió un derrame cerebral. Los médicos dicen que necesita la cirugía esta noche o... No terminó la frase. No podía. Alejandro no apartó los ojos de la carretera. ¿Cuánto cuesta? Ella tragó saliva. 200.000 pesos. Silencio. El tráfico fluía a su alrededor, indiferente al infierno personal que se libraba en su interior. Finalmente, Alejandro habló. Pagaré la cirugía. El alivio la golpeó con tanta fuerza que casi sintió que le quitaba el aire. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un instante se permitió respirar. Pero entonces él continuó. A cambio, trabajarás para mí, hasta que yo decida que la deuda ha sido saldada. El alivio se convirtió en hielo. Mariana lo miró, su mente corriendo en 1000 direcciones. ¿Trabajar en qué? Alejandro giró el rostro levemente, apenas lo suficiente para clavar sus ojos en los de ella. En lo que yo necesite. Un escalofrío recorrió su espalda. El auto se detuvo frente al hospital. Mariana sintió el miedo aferrarse a su pecho como un puño. Si no aceptas, su voz era tranquila, como si discutiera un contrato sin importancia. Puedo irme ahora mismo y olvidarme de todo. La amenaza implícita le robó el aliento. No tenía opción. Cerró los ojos por un segundo, sintiendo su mundo derrumbarse. Acepto. Alejandro Montenegro asintió con satisfacción. Baja del auto. Mariana abrió la puerta, pero antes de salir, escuchó su última advertencia. A partir de ahora, Mariana, eres mía. El hospital se alzaba frente a ella, pero por primera vez, Mariana sintió que no corría hacia la salvación. Corría directamente al abismo. El frío dentro del Hospital San Felipe era distinto al de la calle. No era solo la temperatura del aire acondicionado, ni la impersonalidad de los pasillos blancos. Era la sensación de estar en un lugar donde la vida y la muerte se cruzaban a cada segundo. Mariana caminó con pasos apresurados hacia la recepción. Su corazón martillaba en su pecho mientras su mente repetía una sola oración. Por favor, que aún haya tiempo. Mariana Esquivel, dijo sin aliento a la recepcionista. Mi padre, Javier Esquivel, ¿cómo está? La mujer detrás del mostrador la miró con cansancio y tecleó rápidamente en la computadora. Los médicos están preparando todo para la cirugía, pero aún falta el pago. Mariana sintió una presencia firme a su lado antes de poder responder. Alejandro Montenegro colocó un cheque sobre el mostrador. Aquí tienen, sin demoras. La recepcionista parpadeó. Su expresión pasó de la indiferencia a la sorpresa al leer la cantidad escrita en el papel. Se apresuró a tomarlo y asintió con nerviosismo. Por supuesto, señor. Voy a informar a la administración. Mariana sintió un nudo en la garganta. Miró a Alejandro, esperando ver algún rastro de satisfacción, una expresión que indicara que estaba ayudando por bondad. No encontró nada. Su rostro seguía impasible, con ese aire de frialdad que la hacía sentir pequeña. Gracias, susurró, a pesar de saber que esa palabra significaba poco para él. Alejandro no respondió. Simplemente se giró hacia el pasillo. Vamos. Ella lo siguió sin pensar. Cruzaron los corredores en silencio hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos. A través del cristal de la habitación, Mariana vio a su padre, acostado en la camilla, pálido bajo la luz blanca. Un tubo de oxígeno se extendía desde su nariz, y el monitor junto a la cama emitía pitidos constantes. Su pecho se contrajo con fuerza. ¿Puedo entrar?
preguntó en voz baja a la enfermera. Solo un minuto. Mariana no esperó más. Cruzó la puerta y tomó la mano fría de su padre. «Papá», susurró, su voz quebrándose. Los ojos de Javier se abrieron lentamente. Su mirada tardó en enfocarse, pero cuando vio a su hija, una débil sonrisa apareció en sus labios. «Mi niña». Las lágrimas que había estado conteniendo rodaron por su rostro. «Todo va a estar bien, papá. Te van a operar». Javier apretó su mano con la poca fuerza que tenía. «No, tenías el dinero. ¿Cómo?» Mariana tragó en seco y acarició su mano con suavidad. «Solo confía en mí. Lo conseguí». Su padre la observó por un largo instante. Luego, con voz cansada, murmuró: «Cuidado con lo que das a cambio». El peso de esas palabras la golpeó con más fuerza que cualquier otra cosa. Pero antes de que pudiera responder, una enfermera entró en la habitación. «Es hora». Mariana dejó un beso en la frente de su padre antes de soltar su mano. Lo vio ser empujado hacia el quirófano con una mezcla de miedo y esperanza. Cuando la puerta se cerró tras él, sintió que el mundo quedaba en suspenso. Detrás de ella, Alejandro habló. «Ya no hay nada que puedas hacer aquí». Ella cerró los ojos, intentando contener la desesperación. «Lo sé». «Entonces, vamos». «¿A dónde?» Alejandro inclinó la cabeza levemente. «A tu nueva vida». El frío regresó a su pecho. El auto se movía por la ciudad con la misma suavidad que antes, pero esta vez el silencio dentro del vehículo era aún más opresivo. Mariana mantenía la mirada fija en sus manos, tratando de procesar todo lo que había pasado en cuestión de horas. Su padre estaba en cirugía. Alejandro Montenegro había pagado la operación, y ahora ella le pertenecía. Respiró hondo y levantó la cabeza. «¿Qué tipo de trabajo voy a hacer para ti?» Alejandro, que conducía con la misma expresión indescifrable de siempre, no apartó los ojos de la carretera. «Ya lo sabrás». «Necesito saberlo ahora». Un pequeño destello de diversión cruzó fugazmente su mirada. «No estás en posición de exigir nada, Mariana». Ella apretó los dientes. «Firmé un trato contigo. Eso no significa que no tenga derecho a entender lo que estoy haciendo». Él giró el rostro apenas un segundo, pero fue suficiente para que Mariana sintiera el peso de su mirada. «¿De verdad crees que tienes opción?» Un escalofrío recorrió su espalda. Alejandro volvió la vista al frente y continuó manejando en silencio. Minutos después, el auto se detuvo frente a un edificio de lujo en Recoleta. Mariana miró la fachada imponente, sintiendo que estaba entrando en un mundo al que no pertenecía. Alejandro salió del auto y rodeó el vehículo hasta su lado. Abrió la puerta para ella con una paciencia calculada. «Baja». Mariana tragó saliva y obedeció. Cruzaron el vestíbulo elegante, donde un portero les saludó con una leve inclinación de cabeza. El ascensor subió hasta el último piso y Alejandro la guió hasta una puerta de madera oscura. Cuando la abrió, Mariana quedó paralizada. El apartamento era enorme, minimalista y elegante, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los muebles eran de diseño impecable y el lugar desprendía un aroma a madera y cuero caro. Ella giró hacia él, incrédula. «¿Qué es esto?» «Tu nuevo hogar». Su corazón tamborileó en su pecho. «¿Voy a vivir aquí?» «Sí». «¿Y tú?» Alejandro esbozó una media sonrisa, como si la pregunta le divirtiera. «Yo vivo en otro lugar. Este apartamento es solo para ti». Mariana sintió una presión invisible sobre su pecho. «No quiero nada que venga de ti». Él avanzó un paso hacia ella, y aunque no la tocó, su proximidad hizo que el aire pareciera más denso. «Entonces, ¿dónde piensas quedarte?», preguntó en voz baja.
Ella abrió la boca para responder, pero se detuvo. No tenía a dónde ir. Piensa lo que quieras, pero este es tu lugar ahora. Alejandro metió las manos en los bolsillos y giró en dirección a la puerta. Descansa, Mariana. A partir de mañana empiezas a trabajar para mí. Con esas palabras se fue. La puerta se cerró con un clic sordo, dejándola sola en aquel apartamento que, a pesar de su lujo, no se sentía como un hogar. Mariana caminó hasta la ventana y miró la ciudad extendiéndose bajo sus pies. Estaba en la jaula de un hombre poderoso, y ni siquiera sabía el precio real de su libertad. El amanecer cubría la ciudad con un resplandor dorado cuando Mariana abrió los ojos. Por un instante, la confusión la envolvió. Ese no era su cuarto. No estaba en su pequeño apartamento en San Telmo. No había paredes con pintura desgastada, ni el sonido lejano de vecinos discutiendo. En cambio, el aire olía a madera pulida, y el colchón bajo su cuerpo era tan suave que parecía abrazarla. La memoria la golpeó como un rayo. El trato, la cirugía. Alejandro Montenegro. Se incorporó de golpe, su corazón martillando en el pecho. La luz del sol filtrándose por los ventanales de piso a techo iluminaba el amplio espacio minimalista a su alrededor. Todo en ese lugar parecía demasiado perfecto, demasiado caro, demasiado ajeno a ella. Respiró hondo y deslizó los pies fuera de la cama, sintiendo el frío del suelo de mármol en la piel. Tenía que salir de ahí. Se levantó rápidamente y cruzó la habitación, dispuesta a encontrar su ropa, su bolso, cualquier cosa que le perteneciera. Pero antes de llegar a la puerta, un sonido la detuvo. 3 golpes firmes. Su cuerpo se tensó. No estaba sola. La manija giró y la puerta se abrió antes de que pudiera reaccionar. «Buenos días, señorita Esquivel». Mariana parpadeó, sorprendida. Frente a ella, una mujer alta, de cabello oscuro recogido en un moño impecable, sostenía una bandeja de desayuno. Su traje negro y la expresión controlada en su rostro le recordaron inmediatamente a alguien acostumbrado a seguir órdenes. «¿Quién es usted?», balbuceó Mariana. «Mi nombre es Valeria. Trabajo para el señor Montenegro», respondió con profesionalismo. «Estoy aquí para asegurarme de que tenga todo lo que necesite». Mariana frunció el ceño y cruzó los brazos. «Lo único que necesito es mi ropa y mis cosas para salir de aquí». La mujer no se inmutó. El señor Montenegro ha sido claro con sus instrucciones. Debe desayunar y luego vestirse adecuadamente. Él la espera en su oficina. La ira rugió en su pecho. «¿Qué pasa si me niego?». Valeria inclinó la cabeza levemente con la paciencia de quien ya había escuchado esa pregunta antes. «No se lo recomiendo». Mariana apretó los labios. Era como si todo estuviera calculado, como si cada uno de sus movimientos ya hubiera sido previsto. Con un suspiro frustrado, giró sobre sus talones y volvió a la cama, dejándose caer con los brazos cruzados. «No tengo hambre». Valeria no discutió. Simplemente dejó la bandeja sobre la mesa y caminó hasta el armario, abriendo sus puertas con un movimiento preciso. Mariana entrecerró los ojos cuando vio lo que había dentro. Vestidos, trajes, zapatos de diseñador. Nada de eso era suyo. «Él hizo esto», susurró, su voz una mezcla de sorpresa e indignación. «El señor Montenegro quiere que luzca apropiada para su nuevo puesto», respondió Valeria, sacando un vestido negro de líneas elegantes. «Sugiero que use este». Mariana sintió una oleada de furia recorrer su cuerpo. «Ahora también decide cómo debo vestirme». Valeria sonrió levemente, como si ya hubiera anticipado su reacción. «Él solo le da opciones. Usted decide». Mariana la fulminó con la mirada, pero al final agarró el vestido y lo sostuvo contra su cuerpo con renuencia. «Salga». La mujer asintió con cortesía y salió de la habitación.
Mariana se quedó de pie en medio del cuarto, sintiendo que cada elección que hacía la hundía más en el mundo de Alejandro Montenegro. Pero no tenía opción. Las puertas de vidrio de Grupo Montenegro se abrieron ante ella, reflejando su imagen en la superficie pulida. Su vestido negro, aunque discreto, la hacía sentir como si estuviera interpretando un papel que no le pertenecía. Cuando cruzó el vestíbulo, sintió las miradas sobre ella. Algunos empleados la observaban con curiosidad. Otros, con escepticismo, susurraban entre sí, especulando quién era esa nueva figura que se había atrevido a entrar en el territorio de Alejandro Montenegro. Tragó saliva y siguió caminando con la cabeza en alto. Un hombre de mediana edad, con una tablet en la mano y una expresión de severidad profesional, se acercó a ella. «Usted debe ser Mariana Esquivel». «Sí. Soy Tomás López, jefe de operaciones. Me pidieron que la llevara a la oficina del señor Montenegro. ¡Sígame!». Él comenzó a caminar sin esperar respuesta. El edificio era un reflejo del hombre que lo dirigía, imponente, silencioso y controlado. Los pasillos de mármol negro, las oficinas de cristal y los rostros concentrados de los empleados dejaban claro que ese era un mundo donde la debilidad no tenía lugar. Mariana se preguntó en qué diablos se había metido. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, Tomás la guió hasta una puerta de madera oscura y la empujó suavemente. «Adelante». Ella respiró hondo y entró. La oficina de Alejandro Montenegro era aún más impresionante que el resto del edificio. Ventanas que ofrecían una vista panorámica de Buenos Aires, una estantería de madera repleta de libros y una mesa de reuniones al fondo. Pero lo que más le llamó la atención fue el hombre detrás del escritorio. Alejandro estaba de pie, con una mano en el bolsillo y la otra sosteniendo un vaso de whisky a medio terminar. Vestía un traje oscuro, impecable como siempre, y la observaba con esa intensidad que le erizaba la piel. «Parece que sigues órdenes mejor de lo que pensaba», dijo con una media sonrisa. Mariana cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «No confundas mi presencia aquí con obediencia». Alejandro soltó un suspiro leve y dejó el vaso sobre la mesa. «Te acostumbrarás». Ella avanzó unos pasos, cruzando los brazos. «¿A qué?». Él la observó durante un instante antes de responder. «A este mundo». Su tono era seguro, como si no hubiera dudas en su mente de que ella, tarde o temprano, aceptaría su nuevo lugar. «Dime, Mariana, ¿sabes por qué estás aquí?». Ella frunció el ceño. «Porque firmé un trato contigo». Alejandro negó con la cabeza y se acercó lentamente. «No, estás aquí porque eres útil para mí, y porque, te guste o no, ahora juegas en mi tablero». El aire pareció volverse más pesado. «¿Y qué quieres que haga exactamente?», preguntó con el ceño fruncido. Alejandro inclinó la cabeza, estudiándola. «Por ahora, observar, escuchar, aprender». Ella entrecerró los ojos. «¿Aprender qué?». Él sonrió levemente, pero había algo peligroso en su mirada. «¿Cómo se sobrevive en este mundo?». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda, porque en su voz, en su postura, en cada una de sus palabras, estaba claro algo que ella aún no había aceptado del todo. Ese no era su mundo, pero Alejandro Montenegro estaba decidido a hacer que lo fuera, y él nunca perdía. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando Mariana entró en la oficina de Alejandro Montenegro por segunda vez en su vida. Pero a diferencia de la noche anterior, esta vez tenía la mente más clara. No era una simple víctima de las circunstancias, no era una prisionera, pero tampoco era libre. Alejandro estaba detrás de su escritorio, revisando unos documentos. Ni siquiera levantó la vista cuando ella se acercó. «Siéntate»,
ordenó con la misma autoridad natural que parecía impregnar cada una de sus palabras. Mariana respiró hondo y se sentó en la silla frente a él, cruzando los brazos. ¿Vas a seguir con los misterios o vas a decirme qué esperas de mí exactamente? Alejandro levantó la mirada lentamente. Sus ojos oscuros la recorrieron con la misma intensidad calculada de siempre, como si estuviera analizando cada centímetro de su reacción. «Tienes carácter, eso es bueno», murmuró, sin dejar claro si era un cumplido o una advertencia. Se inclinó sobre la mesa y entrelazó los dedos. «Voy a ser directo, quiero que trabajes conmigo, no como secretaria ni como asistente». Mariana frunció el ceño. «Entonces, ¿qué? Quiero que aprendas cómo funciona mi mundo». Un escalofrío le recorrió la espalda. «Tu mundo es dinero y negocios sucios, Montenegro». Él sonrió levemente. «No dije que no». El aire pareció volverse más denso. Mariana sintió la garganta seca. «¿Por qué yo?». Alejandro la observó en silencio por un largo momento, como si evaluara cuánto podía decirle. «Porque tú no encajas». Ella parpadeó, confundida. ¿Eso no es una razón para mantenerme lejos? No. Es exactamente por eso que quiero tenerte cerca. Su respuesta la dejó sin palabras. Antes de que pudiera seguir presionándolo, un par de golpes en la puerta interrumpió el momento. «Adelante», ordenó Alejandro. La puerta se abrió, y una mujer alta, de cabello rubio recogido en un moño apretado y una expresión seria, entró con una carpeta en la mano. Mariana no tuvo que preguntar quién era. Camila Rojas. Había escuchado su nombre la noche anterior en los pasillos del edificio. Era la asistente personal de Alejandro. Y por la forma en que la miró, dejó claro que no estaba feliz con su presencia. «Señor Montenegro», dijo Camila con profesionalismo, «los contratos con la empresa chilena están listos. Solo falta su firma». Alejandro asintió y tomó los documentos, hojeándolos con rapidez. Mariana sintió la tensión en la habitación. Camila apenas la miraba, pero la incomodidad era evidente. «¿Necesitas algo más?», preguntó la asistente, dirigiéndose solo a Alejandro. Él levantó la vista, apoyándose en el respaldo de su silla. «Sí, quiero que Mariana empiece a conocer la empresa. Quiero que se involucre en los proyectos». Camila endureció la mandíbula. «¿Estás seguro de eso?». «No repito las órdenes, Camila». Mariana no pudo evitar sentir un extraño placer al ver la forma en que la mujer cerró los labios y se giró para salir sin discutir más. Cuando la puerta se cerró, Alejandro sonrió. «Eso fue interesante. ¿Le gusta que sus empleados me odien?». Él negó con la cabeza. «No, pero sí me gusta ver cómo manejas la presión». Mariana apoyó las manos en la mesa y lo miró con intensidad. «Escucha, Montenegro, no me interesa jugar a tus juegos de poder. Dime exactamente qué quieres de mí y te diré si lo haré». Alejandro inclinó la cabeza, como si realmente estuviera considerando sus palabras. «Muy bien. Hoy asistirás a una reunión conmigo». «¿De qué tipo?». «Una que te mostrará exactamente en qué tipo de mundo estás entrando». El tono en su voz le dio un mal presentimiento. «¿Debo preocuparme?». Alejandro sonrió. «Eso depende de qué tan rápido aprendas». El restaurante estaba casi vacío cuando entraron. A diferencia de los lugares de lujo que Mariana esperaba, este no tenía manteles de seda ni copas de cristal. Era discreto, con paredes de madera oscura y una iluminación tenue que le daba un aire clandestino. Alejandro caminó con la seguridad de quien ya había estado allí muchas veces. «¿Con quién nos reunimos?», susurró Mariana mientras lo seguía. Él no respondió de inmediato. Solo le hizo un gesto para que se sentara en la mesa reservada en el rincón más privado del lugar. Minutos después, un hombre entró. Su porte era intimidante.
alto, con un traje gris y una expresión que delataba experiencia en situaciones que no querían ser contadas. «Alejandro», saludó con un tono neutral. «Héctor», respondió Montenegro con una leve inclinación de cabeza. Mariana sintió un escalofrío al escuchar el nombre. Héctor Castillo. No sabía mucho sobre él, pero el solo hecho de que su nombre estuviera ligado a negociaciones turbias en más de un país la hizo ponerse en alerta. El hombre se sentó y desvió la mirada hacia ella. «¿Quién es?» «Mi nueva aprendiz», respondió Alejandro con naturalidad. Los ojos oscuros de Héctor la recorrieron con un análisis peligroso. «¿Es confiable?» «Lo será». Mariana sintió un nudo en el estómago. Héctor dejó escapar una leve risa. «Montenegro, eres un hombre calculador, pero esto es nuevo para ti. Nunca traes a nadie a estas reuniones». Alejandro sonrió de lado. «El mundo cambia». «Sí, cambia». Héctor se inclinó hacia adelante. «Pero en este negocio, un solo error puede costarte todo». El peso de sus palabras colgó en el aire. Mariana sintió la mirada de Alejandro sobre ella, esperando su reacción. No iba a retroceder. «¿Y cuál es el negocio de hoy?», preguntó, con un tono más seguro del que realmente sentía. Héctor arqueó una ceja, sorprendido por su atrevimiento. Alejandro sonrió. «Eso, Héctor, es lo que ella está aquí para aprender». El hombre asintió lentamente. «Entonces, esperemos que aprenda rápido. Porque este mundo no tiene piedad con los inexpertos». Mariana sostuvo su mirada. «Eso ya lo sé». La mesa quedó en silencio por un momento. Alejandro se recostó en su asiento, claramente entretenido. «Creo que esta reunión será más interesante de lo que pensaba». Mariana no sabía en qué se estaba metiendo, pero una cosa era segura, ya no había vuelta atrás. Las luces tenues del restaurante proyectaban sombras largas sobre la mesa donde Alejandro Montenegro y Héctor Castillo se enfrentaban en una batalla silenciosa de miradas calculadas. Mariana, sentada junto a Alejandro, sentía la tensión en el aire como un cuchillo afilado rozando su piel. El mesero trajo 2 copas de whisky sin que nadie las hubiera pedido. Héctor tomó la suya con un movimiento pausado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Así que», murmuró, girando el vaso entre los dedos, «¿vas a decirme qué hace ella aquí o tendré que adivinar?» Alejandro cruzó las piernas con una calma ensayada. «Mariana va a aprender cómo funciona mi mundo». Héctor dejó escapar una risa baja. «Interesante elección. No pareces el tipo de hombre que toma aprendices». «Tampoco parezco el tipo de hombre que deja cabos sueltos», respondió Montenegro, con una sonrisa mínima. Héctor bebió un sorbo de whisky y dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Luego volvió a mirar a Mariana. «¿Y tú? ¿Estás segura de que quieres aprender?» Mariana sostuvo su mirada, sintiendo el peso de la amenaza velada en su voz. «No estaría aquí si no fuera capaz». Héctor sonrió de lado. «Eso lo veremos». El aire parecía más espeso. Alejandro tamborileó los dedos sobre la mesa con paciencia felina antes de hablar. «Dejemos los juegos, Héctor. ¿Tienes lo que pedí?» El hombre sacó un sobre grueso del bolsillo interno de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. «Tienes enemigos, Montenegro, gente que no está contenta con tus últimas movidas en Chile». «Siempre hay alguien que no está contento», replicó Alejandro sin inmutarse. «Cierto, pero esta vez son personas con las que tal vez no quieras jugar». El estómago de Mariana se contrajo. ¿En qué clase de guerra de poder había caído? Héctor deslizó el sobre hacia Alejandro. «Aquí está todo lo que necesitas saber. Quiénes son, qué quieren y qué tan lejos están dispuestos a llegar». Alejandro tomó el sobre sin prisa y lo guardó en el interior de su chaqueta. «Siempre es un placer hacer negocios contigo, Héctor». «Lo mismo digo, pero ten cuidado. Esta vez
El fuego puede ser más grande de lo que crees. Héctor terminó su whisky y se levantó. Sus ojos oscuros se posaron en Mariana una última vez, antes de inclinar levemente la cabeza en despedida. Buena suerte, niña. La vas a necesitar. Mariana no se movió hasta que él salió del restaurante. Solo entonces giró hacia Alejandro. ¿Qué fue todo eso? Él se recostó en su silla y la miró con calma. Información. ¿Sobre qué? Alejandro deslizó un dedo sobre el borde de su vaso. Sobre el tipo de gente con la que ahora trabajas. El calor subió por la piel de Mariana. No me digas que esto es solo negocios. Eso no fue una simple transacción. Los ojos de Alejandro brillaron con algo indescifrable. Nada en mi mundo es simple, Mariana. Ella respiró hondo, sintiendo que cada minuto que pasaba a su lado la empujaba más a un terreno inestable. ¿Y qué sigue ahora? Alejandro sonrió de lado. Ahora te muestro lo que realmente significa estar en mi mundo. El coche negro avanzaba por la ciudad con la misma precisión controlada con la que Alejandro hacía todo. Mariana miraba por la ventana, intentando organizar sus pensamientos. Cada minuto a su lado la llevaba más lejos de la vida que conocía. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente. A mi otra oficina. ¿No está en Grupo Montenegro? No todas mis operaciones están en papeles oficiales. El coche entró en un estacionamiento subterráneo y Alejandro salió sin esperar respuesta. Mariana lo siguió, sus tacones resonando en el concreto. Cuando cruzaron la puerta, lo entendió. No era un simple despacho. El lugar era un centro de operaciones. En las paredes, pantallas mostraban gráficos de movimientos financieros, informes encriptados y cifras que parpadeaban en rojo. Un grupo de hombres y mujeres tecleaban en computadoras sin levantar la vista. Mariana sintió la piel erizarse. Alejandro se detuvo junto a un escritorio central. Bienvenida a la parte del negocio que no aparece en las revistas. Ella tragó saliva. ¿Qué es esto? Información, poder, control. Aquí es donde se toman decisiones antes de que el mundo sepa que fueron tomadas. Mariana recorrió el lugar con la mirada. Había esperado ver contratos, reuniones y firmas de acuerdos. No esto. ¿Por qué me trajiste aquí? Alejandro se inclinó sobre la mesa y la miró directamente. Porque si vas a estar en mi mundo, necesitas saber cómo se juega. Ella cruzó los brazos, negándose a mostrar miedo. ¿Y si no quiero jugar? Alejandro sonrió levemente. Entonces no habrías aceptado mi trato. El silencio entre ellos fue interrumpido por una voz detrás de Mariana. Señor Montenegro, tenemos un problema. Ella giró y vio a un hombre de cabello oscuro y traje impecable acercándose con un gesto tenso. Alejandro se puso serio al instante. Habla. Alguien filtró información sobre nuestros movimientos en Chile. Mariana sintió el frío recorrer su espalda. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Cuánto saben? Suficiente como para intentar arruinar el acuerdo. El ambiente se cargó de tensión. Alejandro miró a Mariana. Parece que tu primera lección será más práctica de lo que imaginaba. Ella se cruzó de brazos. ¿Y cuál es la lección? Él se inclinó un poco más cerca. Que en este mundo la información no es solo poder, es la diferencia entre ganar y perder. Mariana sostuvo su mirada, sintiendo que el suelo bajo sus pies desaparecía poco a poco. Acababa de cruzar un punto sin retorno. La tensión en el aire era densa como el humo de un cigarro apagado a medias. Mariana observó a Alejandro con atención mientras él deslizaba los dedos por la superficie de la mesa, su mirada oscura clavada en los documentos frente a él. ¿Quién filtró la información?, preguntó con voz contenida, casi letal.
El hombre que había interrumpido antes, de cabello oscuro y traje impecable, ajustó la corbata y tragó saliva antes de hablar. No lo sabemos aún, pero se trata de alguien con acceso interno, alguien que sabía exactamente qué buscar. Alejandro cerró los ojos por un instante como si estuviera calculando la mejor jugada. «Descúbrelo», ordenó con calma peligrosa. «Sí, señor». El hombre se retiró de inmediato, dejándolos nuevamente en esa sala donde el poder y la información danzaban en un equilibrio frágil. Mariana sintió la piel arder bajo la mirada de Alejandro cuando él giró su rostro hacia ella. ¿Entiendes ahora lo que significa estar en mi mundo? Ella sostuvo su mirada. Entiendo que hay alguien dispuesto a destruirte. Alejandro sonrió levemente, pero no había humor en el gesto. Siempre hay alguien. La pregunta es, ¿qué están dispuestos a sacrificar para hacerlo? La forma en que lo dijo le provocó un escalofrío. ¿Y tú?, preguntó Mariana, sintiendo que estaba cruzando un límite con esa pregunta. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Alejandro se acercó un poco más, su voz apenas un susurro. Todo, Mariana, absolutamente todo. El peso de sus palabras quedó suspendido entre ellos. Antes de que ella pudiera responder, un teléfono sonó en la sala. Alejandro lo tomó con un movimiento ágil y contestó. «Habla». Mariana observó la forma en que su expresión cambió apenas 1 milímetro mientras escuchaba al otro lado de la línea. Algo grave, algo que no esperaba. «Estoy en camino». Colgó y la miró. «Vamos». «¿A dónde?» «A ver de cerca lo que significa una traición». La forma en que lo dijo hizo que su estómago se contrajera, pero lo siguió. El auto avanzaba a toda velocidad por las calles de Buenos Aires. Mariana apretó el cinturón de seguridad mientras Alejandro conducía con precisión milimétrica. ¿Vas a decirme qué pasa? Alguien vendió información sobre nuestra operación en Chile a uno de nuestros rivales. ¿Y cómo sabes quién fue? Él mantuvo la vista en la carretera, pero su mandíbula se tensó. Porque cometió el error de dejar rastros. Mariana sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Y qué vas a hacer? Alejandro giró levemente el rostro hacia ella, con esa mirada oscura y peligrosa que siempre parecía contener algo más. Voy a recordarle lo que pasa cuando alguien traiciona a un Montenegro. La forma en que lo dijo la inquietó. El auto se detuvo en un edificio de oficinas antiguo, lejos del centro comercial y de los rascacielos de la ciudad. Alejandro bajó primero y Mariana lo siguió. Al entrar, encontró un ambiente completamente diferente al de Grupo Montenegro. No había lujo, ni paredes de cristal. Solo un espacio cerrado, con muebles gastados y una mesa larga en el centro de la habitación. Y al otro lado de esa mesa, un hombre. Mariana sintió el peso de la tensión cuando el sujeto levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, las manos temblaban sobre la superficie de madera. «Señor Montenegro, esto es un malentendido». Alejandro no respondió de inmediato. Caminó con calma hacia el hombre y tomó asiento al otro lado de la mesa, cruzando las piernas con la elegancia de un depredador estudiando a su presa. «Convénceme», murmuró. El hombre tragó saliva y comenzó a hablar rápido. Yo no quería hacer nada en su contra. Solo me ofrecieron dinero. Yo no sabía que era información tan importante». Alejandro tamborileó los dedos en la mesa. «Vendiste información de mi empresa a nuestros enemigos y quieres que crea que no sabías lo que hacías». El hombre se removió en su silla desesperado. Yo puedo arreglarlo». Alejandro sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. «No puedes». El aire se volvió denso. Mariana sintió cómo su respiración se aceleraba. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alejandro? La pregunta la aterrorizaba.
Por favor, señor Montenegro. Alejandro se inclinó sobre la mesa, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. La lealtad no es opcional en mi mundo. El hombre asintió con la cabeza rápidamente, como si eso pudiera salvarlo. Alejandro se levantó lentamente, sin apartar la mirada de él. Luego hizo un leve gesto con la mano. Dos hombres aparecieron desde la sombra de la habitación. Mariana no los había notado hasta ese momento. El hombre en la mesa palideció aún más. «No, no, por favor». Uno de los guardias lo tomó por el brazo y lo obligó a levantarse. «Por favor, Montenegro, dame otra oportunidad». Alejandro no dijo nada, solo lo observó con la indiferencia de quien ya ha tomado una decisión. El hombre fue sacado de la habitación. Mariana sintió su propio cuerpo rígido. ¿Qué va a pasar con él? Alejandro se giró hacia ella con una expresión indescifrable. Eso no es asunto tuyo. Pero lo era. Había presenciado algo que no podía ignorar, algo que la hacía darse cuenta de que había cruzado un límite que no tenía regreso. ¿Vas a matarlo? Alejandro la miró con intensidad. Él eligió su destino. Ella sintió un escalofrío. No respondiste mi pregunta. Alejandro se acercó un poco más, hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de ella. Si quieres sobrevivir en este mundo, Mariana, hay cosas que es mejor no preguntar. El silencio entre ellos se volvió espeso. Ella no se movió, no parpadeó. ¿Y si no quiero ser parte de esto? Alejandro inclinó la cabeza levemente, como si analizara su reacción. Ya eres parte de esto. La verdad en sus palabras la golpeó como una bofetada. Mariana sintió que su respiración se aceleraba, que su mundo se tambaleaba, pero una parte de ella, la parte que más la aterraba, no estaba segura de querer salir, porque algo en Alejandro Montenegro la mantenía atrapada. Y lo peor de todo era que él lo sabía. La tensión seguía pesando sobre Mariana cuando salieron del edificio. Sus tacones resonaban en el concreto del estacionamiento mientras trataba de procesar lo que acababa de presenciar. El aire de la noche era fresco, pero no lo suficiente para disipar el calor abrasador que quemaba su interior. Alejandro Montenegro caminaba a su lado con la misma calma impenetrable de siempre. Su expresión era ilegible, como si lo que acababa de suceder no fuera más que otro día en la oficina. Ella no pudo contenerse más. No puedes simplemente decidir quién vive y quién muere. Alejandro se detuvo y la miró de reojo. Claro que puedo. Mariana sintió el estómago revolverse. Eso no es justicia, Alejandro. Él inclinó la cabeza levemente, analizándola. No es cuestión de justicia, Mariana, es cuestión de lealtad. Ella cruzó los brazos, negándose a aceptar la frialdad con la que él lo decía. ¿Y si algún día soy yo la que comete un error? ¿Vas a hacer lo mismo conmigo? Alejandro se acercó un paso, reduciendo la distancia entre ellos. Su perfume amaderado y su presencia dominante la envolvieron, pero Mariana se obligó a no retroceder. Eso depende de qué tipo de error cometas. Su voz era un susurro peligroso, pero lo que la inquietó no fue la amenaza implícita. Fue la posibilidad de que él no quisiera perderla. Mariana apretó los labios. Ese hombre era un enigma. El rugido del motor del coche interrumpió la tensión entre ellos. Alejandro abrió la puerta para que ella entrara, y aunque todo su instinto le gritaba que corriera en dirección opuesta, se obligó a deslizarse en el asiento. El auto arrancó, y por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que su vida ya no le pertenecía. Cuando llegaron al apartamento que Alejandro le había dado, Mariana se bajó sin esperar a que él dijera nada. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, él la sostuvo suavemente por la muñeca. Mañana estaré fuera por unos días.
Ella frunció el ceño. ¿A dónde vas? Él esbozó una sonrisa leve, pero sus ojos seguían oscuros. Negocios. Mariana quería preguntar más, pero sabía que no conseguiría respuestas. Cuando vuelva, continuó Alejandro, hablaremos sobre cuál será tu rol en esto. Ella soltó un suspiro. ¿Y si no quiero un rol? Él se inclinó un poco más cerca, su aliento rozando su piel. Ya tienes uno, Mariana. Solo falta que lo aceptes. Ella sintió el estómago contraerse, pero se obligó a sostener su mirada. Tal vez yo no sea tan fácil de controlar como crees. Alejandro sonrió de lado. Eso es lo que más me gusta de ti. Antes de que pudiera responder, él soltó su muñeca y se dirigió al ascensor. Mariana se quedó parada en la entrada de su apartamento, con el corazón latiendo frenéticamente contra el pecho. Y por primera vez se preguntó si estaba más aterrada de él o de la forma en que él la hacía sentir. Los días pasaron lentamente sin Alejandro. Mariana intentó convencerse de que su ausencia era un alivio, pero cada vez que su celular vibraba, esperaba que fuera él. Se odió por eso. Para distraerse, comenzó a investigar más sobre Grupo Montenegro. No tardó en notar que, aunque Alejandro era meticuloso con su imagen pública, había muchos rumores sobre su verdadero poder en el mundo empresarial. Contratos millonarios que surgían de la nada, adquisiciones que parecían imposibles y una red de influencia que se extendía por todo el continente. Pero lo que más la intrigó fue un nombre que encontró repetido en viejas noticias financieras: León Montenegro, el padre de Alejandro. Había muerto en un supuesto accidente hace años, pero cuanto más leía, más dudaba de que fuera solo eso. Algo en su instinto le dijo que ahí había respuestas, y ella estaba decidida a encontrarlas. Una semana después, Alejandro regresó. Mariana lo supo porque, al llegar a su oficina en Grupo Montenegro, la atmósfera estaba más tensa de lo normal. Las miradas de los empleados reflejaban respeto y un temor silencioso. Lo encontró en su despacho, en la misma posición dominante de siempre: traje impecable, una copa de whisky en la mano y una expresión indescifrable. Cuando la vio, sonrió levemente. ¿Extrañaste mi presencia, Mariana? Ella cruzó los brazos. Extrañé la tranquilidad. Él rió suavemente, pero sus ojos brillaban con algo más. ¿Y qué hiciste en mi ausencia? Ella levantó la barbilla con desafío. Leí sobre tu padre. Por un instante, el ambiente cambió. Alejandro dejó el vaso sobre la mesa con un movimiento medido. ¿Y qué descubriste? Mariana dio un paso más cerca. Que su muerte no fue un simple accidente. Él se inclinó en su silla sin apartar la mirada de ella. Eso depende de a quién le preguntes. Ella sintió el corazón latir con fuerza. ¿Qué pasó realmente, Alejandro? Él apoyó los codos sobre la mesa, sus dedos entrelazándose mientras la analizaba. Esa es una historia peligrosa. Mariana no parpadeó. Entonces, dime. Alejandro la miró en silencio, como si estuviera debatiéndose entre contarle o no. Finalmente se levantó y rodeó el escritorio, deteniéndose justo frente a ella. Si sigues cavando, Mariana, un día encontrarás algo que no podrás manejar. Ella no retrocedió. Tal vez ya encontré. El aire se volvió más denso. Alejandro levantó una mano y por un instante Mariana pensó que iba a tocarla. Pero en lugar de eso, deslizó un mechón de su cabello detrás de su oreja con una suavidad inesperada. Eres un problema, Mariana. Su piel ardió bajo su toque. ¿Por qué? Él sonrió de lado. Porque me obligas a considerar cosas que normalmente no consideraría. Mariana sintió que su respiración se volvía errática y supo, con una certeza peligrosa, que estaba más atrapada en ese mundo de lo que jamás imaginó. El roce de los dedos de Alejandro contra la piel de Mariana
Se disipó tan rápido como había llegado. Él retrocedió apenas un paso, pero su presencia seguía envolviéndola como un veneno lento, como una red de la que ella no sabía si quería escapar. «Dime lo que sabes», murmuró él. Mariana cruzó los brazos, en parte para demostrar que no se dejaría intimidar y en parte para controlar el temblor sutil en sus manos. «No mucho, todavía, pero lo suficiente para saber que tu padre no murió por accidente». Alejandro soltó una risa baja, seca. «No deberías creer en todo lo que lees en los periódicos». «No lo hice», contestó ella de inmediato. «Fui más allá. Hablé con alguien que trabajó en Grupo Montenegro hace años». Los ojos de Alejandro se afilaron. «¿Con quién?» Mariana sintió un pequeño triunfo en su interior. Lo había afectado. «Un ex ejecutivo. No quiso darme su nombre, pero me dijo algo interesante». Él no la presionó, solo la observó, esperando que hablara. Que León Montenegro estaba a punto de firmar un acuerdo que cambiaría todo, y que murió días antes de hacerlo. Alejandro no parpadeó. «Eso no prueba nada». «No, pero tampoco suena como una coincidencia». El silencio que se instaló entre ellos fue diferente a todos los anteriores. No era de tensión o desafío, era de peligro. Alejandro se movió hacia su escritorio y tomó su vaso de whisky. Dio un sorbo lento antes de hablar. «Si sigues por este camino, Mariana, te encontrarás con respuestas que tal vez no quieras saber». Ella sintió su respiración volverse más rápida, pero no desvió la mirada. «Entonces dime la verdad». Alejandro la miró por un largo instante. Luego dejó el vaso en la mesa y se acercó de nuevo. Esta vez, cuando habló, su voz era más baja, más cruda. «Mi padre era un hombre poderoso, pero cometió un error. Confió en las personas equivocadas. El aire entre ellos se volvió denso. ¿Quién lo traicionó?» Alejandro sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría. «Eso es lo que llevo años intentando descubrir». Mariana sintió el peso de sus palabras en su pecho. «¿No sabes quién lo mató?» Él negó con la cabeza. «Sé que no fue un accidente, sé que alguien lo quiso fuera del camino, pero todavía no sé quién». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Por eso hiciste todo esto? ¿Por eso construiste este imperio?» Alejandro se inclinó un poco más, su mirada perforándola. «Construí esto para no cometer el mismo error que él». Ella tragó en seco. «¿Confiar en las personas equivocadas?» Alejandro la observó por un momento más antes de hablar, su voz apenas un susurro. «Confiar en alguien. Punto». El peso de esa confesión la golpeó de lleno. Mariana no pudo apartar los ojos de los de él, porque por primera vez vio algo detrás de esa fachada de acero, algo quebrado, algo real. Pero antes de que pudiera decir algo, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Alejandro se apartó inmediatamente. «Adelante». Camila Rojas entró, con su impecable traje y la misma expresión fría de siempre. «Señor Montenegro, tenemos un problema». Alejandro endureció la mandíbula. «¿Cuál?» «El trato con los inversionistas en Chile está en riesgo. Alguien más está pujando por la compra, y parece que tienen información que no deberían tener». Alejandro frunció el ceño. «¿Quién?» Camila le tendió un archivo. «Cristóbal Méndez, empresario de Valparaíso. Hasta hace poco ni siquiera tenía capital para una oferta de este nivel». Alejandro tomó el archivo y lo hojeó con rapidez. Mariana pudo ver la tensión en su expresión. «Alguien lo está financiando», murmuró Alejandro. Camila asintió. «Y lo están usando como peón para quitarnos del tablero». Mariana sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Qué vas a hacer?» Alejandro cerró el archivo con un chasquido seco y la miró. «Voy a enseñarle a Méndez
que está jugando un juego para el que no está preparado. El jet privado de Alejandro despegó 2 horas después. Mariana no sabía exactamente cómo había terminado ahí, pero una parte de ella ya ni siquiera se sorprendía. Él le había dado 2 opciones: quedarse y esperar noticias o ir con él y ver cómo se solucionaban los problemas en su mundo. Y Mariana nunca había sido de las que se quedaban atrás. Ahora, mientras miraba por la ventana del avión el cielo oscurecido, sentía que estaba cruzando otro punto sin retorno. Alejandro estaba sentado al otro lado del pasillo con un vaso de whisky en la mano y su atención fija en unos documentos. «¿Cómo piensas detenerlo?», preguntó ella finalmente. Él levantó la vista. «Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar». Mariana arqueó una ceja. «¿Y si la rechaza?». Alejandro sonrió levemente. Entonces se dará cuenta de que nunca tuvo opción. El avión se sacudió levemente con una turbulencia pasajera. «¿Siempre manejas los problemas así?», preguntó ella con cierta ironía. Él la miró con un destello de diversión en los ojos. «¿Con poder y estrategia?». «Sí». Ella se recostó en su asiento. «¿Y si algún día alguien juega mejor que tú?». Alejandro se inclinó un poco hacia ella. «Entonces me aseguraré de que no juegue más». El escalofrío que recorrió la piel de Mariana no fue solo de miedo. Fue de una peligrosa fascinación, porque, a pesar de todo, ese hombre la tenía atrapada y ni siquiera estaba segura de querer escapar. El avión aterrizó en Valparaíso bajo un cielo cubierto de nubes pesadas. La brisa marina se filtró en cuanto bajaron por la escalinata del jet, impregnando el aire con el aroma salado del océano. Mariana sintió un escalofrío cuando el viento frío golpeó su piel. Alejandro Montenegro descendió detrás de ella, con la misma elegancia indomable que lo caracterizaba, su expresión inquebrantable. Un auto negro los esperaba al final de la pista privada. Alejandro le hizo un gesto a Mariana para que subiera, y ella obedeció sin discutir. El chofer cerró la puerta y arrancó con suavidad, adentrándose en las calles de la ciudad portuaria. «¿Dónde es la reunión?», preguntó ella rompiendo el silencio. «En el Hotel Miramar. Cristóbal Méndez está esperando allí». Mariana se cruzó de brazos. «¿Y qué le vas a decir?». Alejandro sonrió levemente, con esa expresión calculadora que le hacía sentir que todo ya estaba escrito en su tablero de ajedrez. «No le voy a decir nada. Le voy a demostrar por qué nunca debió intentar meterse en mi camino». El tono en su voz la hizo estremecer. El auto siguió su trayecto hasta detenerse frente a un edificio elegante con una vista impresionante del puerto. Mariana miró la fachada de cristal del hotel y sintió una tensión eléctrica recorrer su espalda. Alejandro salió del coche primero y ella lo siguió. Cruzaron el lobby de mármol blanco, donde una recepcionista los saludó con una sonrisa nerviosa. «El señor Méndez los espera en la suite presidencial». Alejandro no respondió. Solo se dirigió hacia el ascensor con la misma seguridad de quien sabe que el mundo le pertenece. Mariana caminó a su lado, sintiendo su pulso acelerarse. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, un hombre esperaba al final del pasillo. De traje gris, con una sonrisa demasiado amistosa para ser real, Cristóbal Méndez les hizo una seña para que entraran en la suite. «Señor Montenegro», saludó, con una cortesía que no ocultaba del todo el desafío en su mirada. «No pensé que aceptaría mi invitación tan rápido», Alejandro sonrió de lado. «No me gusta perder el tiempo». Méndez dirigió su atención a Mariana y su mirada se deslizó por ella con una curiosidad que la incomodó. «¿Y tú?» «No recuerdo haber escuchado tu nombre». «Porque no tienes que recordarlo», intervino Alejandro antes de que Mariana pudiera responder. «Concéntrate en lo que importa». Méndez rió suavemente y se sirvió un trago de whisky de la mesa junto a él.
Negocios son negocios, ¿no es cierto? Estoy ofreciendo un precio justo por la adquisición. No veo el problema. Alejandro se apoyó en la mesa con una calma engañosa. El problema es que estás jugando con dinero que no es tuyo. Méndez apretó la mandíbula, pero siguió sonriendo. Todos tenemos inversionistas, Montenegro. Así funcionan los negocios. Alejandro inclinó la cabeza estudiándolo. Tus inversionistas no son gente común. Un leve tic apareció en la ceja de Méndez, pero su expresión se mantuvo firme. Mariana sintió la tensión aumentar. Alejandro deslizó una carpeta sobre la mesa. Aquí están los registros financieros de tu empresa en los últimos 3 años. Y aquí, abrió otra hoja, los depósitos que recibiste hace 2 meses de una cuenta en Suiza. Méndez dejó su vaso en la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Me estás acusando de algo? Alejandro lo miró con esa frialdad que helaba la sangre. Te estoy dando la oportunidad de salir de este negocio antes de que sea demasiado tarde. Mariana sintió su piel erizarse. Méndez también lo sintió, porque su expresión cambió de arrogancia a cautela. No puedes probar nada, gruñó. Alejandro sonrió de lado. Puedo hacer que lo investiguen, y cuando eso pase, créeme, perderás mucho más que un trato. Méndez apretó los labios. Miró a Mariana por un instante, como si buscara algún tipo de respuesta en ella, pero todo lo que encontró fue su mirada firme. ¿Y qué sugieres? Alejandro se enderezó y se ajustó el puño de la camisa. Que te retires de esta negociación, que devuelvas el dinero que recibiste y que olvides que alguna vez intentaste competir conmigo. El silencio se hizo denso en la habitación. Méndez tamborileó los dedos sobre la mesa, en una lucha interna. Finalmente, exhaló pesadamente. Bien, me retiro. Alejandro sonrió levemente, pero en sus ojos no había victoria, solo satisfacción calculada. Sabia elección. Méndez se pasó una mano por el cabello frustrado. Montenegro, ¿quién demonios eres en realidad? Alejandro tomó su vaso de whisky y lo alzó con un gesto casual. Soy el hombre con el que nunca debiste jugar. Méndez no respondió. Solo miró hacia otro lado, aceptando su derrota. Mariana sintió que acababa de presenciar una batalla silenciosa, pero devastadora. Cuando salieron del hotel, la noche ya había caído sobre la ciudad. Mariana respiró hondo el aire marino, mientras Alejandro caminaba a su lado con la misma calma de siempre. ¿Sabías que él iba a ceder?, preguntó ella. Alejandro la miró de reojo. No, pero sabía que si no lo hacía, lo haría alguien más en su lugar. Ella frunció el ceño. ¿Y si él hubiera decidido pelear? Alejandro se inclinó un poco más cerca de ella, su voz baja y peligrosa. Entonces, habríamos tenido que enseñarle qué significa perder. Mariana tragó saliva. Tienes muchas formas de ganar, ¿verdad? Él sonrió, pero fue una sonrisa cargada de algo más oscuro. Siempre hay una salida. Solo hay que encontrarla. El auto negro los esperaba. Alejandro abrió la puerta para ella, con la misma cortesía meticulosa de siempre. Mariana subió, pero no pudo evitar sentir que algo dentro de ella cambiaba. Ese mundo ya no le era ajeno. Estaba aprendiendo las reglas, y lo peor de todo es que empezaba a gustarle el juego. El auto negro avanzaba por las calles iluminadas de Valparaíso, deslizándose entre las sombras con la misma elegancia y peligro que Alejandro Montenegro irradiaba a cada paso. Mariana miraba por la ventana, sintiendo el eco de la conversación en el hotel aún vibrando en su cabeza. Había visto a Alejandro manipular a Cristóbal Méndez sin necesidad de amenazas explícitas, sin levantar la voz, solo con poder, con inteligencia, con una frialdad que la perturbaba y la fascinaba a partes iguales. «No has dicho nada en los últimos minutos»,
comentó Alejandro, sin apartar la vista de la carretera. Mariana giró el rostro hacia él, cruzando los brazos. Estoy pensando... ¿En qué? En cómo logras que las personas siempre hagan lo que quieres. Alejandro sonrió de lado. No las obligo, Mariana, solo les muestro la verdad. ¿La verdad? Arqueó una ceja. La verdad es relativa cuando sale de tu boca. Él rió suavemente, pero no negó nada. El mundo no es blanco y negro, y en los negocios la verdad es solo una herramienta más. Mariana sintió un escalofrío. ¿Y las personas también son herramientas? Alejandro giró el rostro levemente, analizándola con esos ojos oscuros y peligrosos. Depende de la persona. El aire entre ellos pareció tensarse. Mariana sintió su respiración volverse más corta cuando la intensidad en su mirada cambió, volviéndose más personal. Ella desvió la mirada, sintiéndose expuesta. ¿Dónde nos estamos quedando? En una de mis propiedades, respondió él, volviendo a concentrarse en la carretera. Un lugar discreto. ¿No en un hotel? Alejandro negó con la cabeza. Prefiero privacidad. Mariana no respondió. Solo miró de nuevo por la ventana, tratando de ignorar la tensión en su pecho. Minutos después, el auto se detuvo frente a una casa elegante sobre una colina, con una vista espectacular del océano. No era ostentosa como el Grupo Montenegro en Buenos Aires, pero tenía la misma sensación de control absoluto. Alejandro bajó primero y le abrió la puerta con esa cortesía calculada. Mariana salió sin decir nada, sintiendo la brisa marina acariciar su piel. «Ven», dijo él, caminando hacia la entrada. Ella lo siguió con paso firme, negándose a parecer impresionada. Pero cuando cruzaron la puerta y vio el interior moderno, con ventanales abiertos al mar, supo que ese no era un lugar cualquiera. Alejandro dejó las llaves sobre la mesa y se quitó el saco con movimientos precisos. «Mañana regresamos a Buenos Aires», informó. «El trato con Méndez está cerrado». Mariana asintió, pero algo la inquietaba. ¿Y qué pasa si sus inversionistas deciden seguir con el plan sin él? Alejandro sirvió 2 copas de whisky antes de responder. «Entonces sabré quiénes son». Ella apretó los labios. «Siempre tienes una respuesta para todo, ¿no?» Él se acercó y le extendió una copa. «Eso es lo que significa tener control». Mariana tomó el vaso y bebió un pequeño sorbo. El calor del licor se deslizó por su garganta, pero no disipó la sensación de peligro latente en la habitación. ¿Y qué haces cuando algo escapa de tu control? Alejandro inclinó la cabeza. Encuentro la manera de recuperarlo. El silencio entre ellos se volvió más denso. Mariana sintió su piel arder cuando Alejandro se acercó un poco más. ¿Te asusta eso?, preguntó él en voz baja. Ella tragó en seco, pero sostuvo su mirada. «No sé si me asusta o me atrae». Los labios de Alejandro se curvaron en una sonrisa mínima, pero intensa. Tal vez sea ambas cosas. Mariana sintió su pulso acelerarse. Había algo en él que desafiaba toda lógica. Algo oscuro, pero innegablemente seductor. Y lo peor era que, a pesar de todo lo que sabía sobre él, de todo lo que representaba, no quería alejarse. Alejandro levantó la mano y rozó suavemente su mejilla. «¿Podrías irte ahora mismo?», susurró. «Y todo esto quedaría en el pasado». Mariana sintió que su corazón latía tan fuerte que podía escuchar el eco en sus oídos. «Pero no me iré». Alejandro la observó con intensidad, como si confirmara algo que ya sabía. Y entonces cerró la distancia entre ellos. El beso fue lento al principio, como si estuviera probándola. Pero cuando Mariana respondió, cuando sus labios se encontraron con la misma intensidad, el aire explotó en electricidad. Las manos de Alejandro la rodearon por la cintura, acercándola más.
Mariana sintió el calor de su cuerpo contra el suyo, la firmeza de su control desmoronándose a medida que el deseo tomaba el control. Pero justo cuando la presión de sus labios se volvía más profunda, Alejandro se detuvo. Mariana abrió los ojos, respirando con dificultad. Él la miró con una mezcla de deseo y advertencia. «Esto es peligroso, Mariana». Ella sonrió levemente, aún sintiendo el ardor en su piel. «Creo que todo contigo lo es». Alejandro rió suavemente, pero en su mirada había algo más, algo que ella no logró descifrar. «Vete a dormir», murmuró, apartándose lentamente. «Mañana tenemos un vuelo temprano». Mariana asintió, aún sintiendo su respiración entrecortada. Cuando subió a su habitación, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Su corazón aún latía frenéticamente, porque sabía que a partir de ese momento no había marcha atrás. Había cruzado la línea, y Alejandro Montenegro la había dejado entrar en su mundo completamente. El jet privado despegó de Valparaíso con el cielo aún teñido de tonos naranjas y dorados. Mariana miraba por la ventana sin realmente ver el paisaje. Su mente estaba atrapada en lo que había sucedido la noche anterior. El beso, el fuego, la advertencia de Alejandro. Cada parte de ella gritaba que se alejara, que recuperara el control de su vida antes de que fuera demasiado tarde. Pero al mismo tiempo, algo la empujaba a seguir. Algo oscuro, pero adictivo. Alejandro Montenegro la había atrapado en su juego, pero lo que él no sabía era que ella también estaba aprendiendo a jugar. «Pareces perdida en tus pensamientos», comentó Alejandro desde el otro lado del avión. Mariana giró el rostro hacia él, encontrándose con su mirada penetrante. «Estoy pensando en qué pasará ahora». Alejandro se acomodó en su asiento y cruzó una pierna sobre la otra. «Ahora volvemos a Buenos Aires. Hay asuntos que resolver». Ella entrecerró los ojos. «¿Asuntos como quién realmente mató a tu padre?» Alejandro no respondió de inmediato. «Ese es un tema que nunca ha salido del todo de mi lista de prioridades». Mariana sostuvo su mirada. «Entonces, déjame ayudarte». Él la observó con interés, pero también con cautela. «¿Por qué?» Ella respiró hondo. «Porque necesito saber en qué estoy metida». Alejandro sonrió levemente. «Ya estás metida hasta el cuello, Mariana». Ella no lo negó. «Entonces, dime la verdad». Alejandro se inclinó un poco más, su expresión volviéndose más seria. «Creo que mi padre fue traicionado por alguien cercano. Alguien que aún está moviendo hilos en la sombra». Mariana sintió un escalofrío. «¿Y qué vas a hacer cuando lo descubras?» Él la miró con una frialdad absoluta. «Voy a hacer lo que sea necesario». El avión continuó su trayecto, y Mariana supo que estaba a punto de descubrir el lado más peligroso de Alejandro Montenegro. De regreso en Buenos Aires, la ciudad parecía más fría, más gris. Mariana y Alejandro llegaron directamente a la sede de Grupo Montenegro, donde Camila Rojas los esperaba con el ceño fruncido. «Tenemos un problema», dijo la asistente sin rodeos. «Alguien está moviendo influencias dentro de la empresa. Están tratando de forzar una junta directiva». Alejandro no mostró sorpresa. Sabía que no tardarían en intentarlo. Mariana frunció el ceño. «¿Quién está detrás de esto?» Camila apretó los labios antes de responder. «Héctor Castillo». El nombre cayó en el aire como una bomba. Alejandro inspiró lentamente y caminó hasta su escritorio. Siempre supe que él quería más de lo que aparentaba. Mariana recordó su primer encuentro con Héctor, la forma en que la había analizado, la forma en que siempre había estado un paso atrás, observando. «¿Cómo lo enfrentaremos?», preguntó. Alejandro levantó la mirada hacia ella. «Lo vamos a arrinconar». Horas después, Alejandro y Mariana llegaron al restaurante donde Héctor los esperaba.
Pero esta vez, algo era diferente. Alejandro no jugaba a la diplomacia. Se sentó frente a Héctor con una expresión gélida. ¿Sabes por qué estamos aquí? Héctor sonrió levemente. Supongo que porque descubriste lo que estoy haciendo. Mariana sintió el corazón latir con fuerza. Él no lo negaba. Eres más inteligente que eso, Héctor, murmuró Alejandro. Sabes que no puedes ganar esta partida. Héctor apoyó los codos en la mesa. ¿Seguro? Tienes muchos enemigos, Montenegro, y cada día ganas más. Alejandro no parpadeó. Y tú acabas de convertirte en el más desafortunado de todos. Héctor rió suavemente. No puedes tocarme. Alejandro se inclinó un poco más. No necesito hacerlo. Ya revisé tus cuentas, tus movimientos, tus debilidades. En este momento, la junta directiva ya tiene pruebas suficientes para sacarte de cualquier posición de poder que creías tener. El rostro de Héctor perdió un poco de color. Eso no significa que me iré sin luchar. Alejandro sonrió con frialdad. Entonces, te haré un favor. No tendrás que luchar. Solo desaparecerás. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Héctor se tensó. ¿Me estás amenazando? No, respondió Alejandro tranquilo. Te estoy informando. Héctor comprendió el mensaje. Se levantó de la mesa con una expresión oscura y salió del restaurante sin decir más. Mariana lo siguió con la mirada hasta que desapareció. ¿Qué va a pasar con él? Alejandro bebió un sorbo de su whisky antes de contestar. Lo que siempre pasa con los que traicionan. Ella no preguntó más. Sabía que Héctor Castillo ya estaba acabado. La que sí tú. Días después, la amenaza de Héctor había desaparecido. Alejandro había consolidado aún más su poder. Pero algo había cambiado entre él y Mariana. Esa noche, en el apartamento de Alejandro, ella lo enfrentó. ¿Esto es lo que quieres para siempre? ¿Vivir en este mundo de juegos de poder, de amenazas y venganzas? Alejandro la observó con intensidad. Es lo que soy. Mariana negó con la cabeza. No, es en lo que te convirtieron. Él apretó la mandíbula. No hay diferencia. Mariana dio un paso más cerca. Sí la hay. Puedes elegir algo diferente. Alejandro rió suavemente, pero no había humor en su expresión. ¿Y qué sugieres? ¿Que lo deje todo atrás? Ella lo miró con firmeza. Sugiero que encuentres algo que valga más que la venganza. El aire entre ellos se volvió espeso. Y entonces, Alejandro hizo algo que Mariana no esperaba. La tomó por la cintura y la besó con desesperación. Fue un beso sin restricciones, sin reservas. Un beso de entrega y de batalla al mismo tiempo. Cuando se separaron, sus respiraciones estaban agitadas. Alejandro apoyó su frente contra la de ella. «Eres mi problema más grande, Mariana». Ella sonrió levemente. «Y tú eres mi peligro más grande». Alejandro suspiró. «No sé si puedo cambiar». Mariana acarició su rostro. «Tal vez no tengas que hacerlo solo». Él la miró como si buscara algo en sus ojos. Y en ese momento, Alejandro Montenegro supo que había encontrado la única persona que podía desafiarlo. Y la única a la que jamás dejaría ir. Si has llegado hasta aquí, solo puedo agradecerte por haber acompañado esta emocionante historia de nuevos comienzos, amor y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a mi trabajo y permite que YouTube lleve este mensaje a más personas que necesitan escuchar que siempre es posible empezar de nuevo. Gracias por estar conmigo hasta el final.